Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Quiero saludar bien especialmente primero a nuestra rectora Eva Flandes, a nuestra vicerrectora académica Alejandra Ríos, a todas y todos quienes se suman a esta conversación aquí en nuestra universidad. Quiero saludar además muy especialmente a mi amigo Jorge Navarrete, que se ha dado estos minutos para conversar con nosotros desde fuera de Santiago. Estábamos ambos cruzando los dedos para que Internet no nos juegue una mala pasada. Jorge es abogado, eh, tiene además un posgrado en ciencia política y ha derivado, después de una vida juvenil muy vinculada a los asuntos públicos, fue subsecretario general de gobierno en la administración del presidente Lagos, si mal no recuerdo, hacia el análisis político en el cual lo observamos habitualmente en medios tradicionales y en medios no tradicionales. Quiero saludar además a nuestro media partner, otro amigo de Jorge mío, entrepiso.cl, que va a transmitir luego esta misma conversación por sus redes y por supuesto a todos quienes nos acompañan. Y entonces, sin más preámbulos, los últimos días han sido días extremadamente agitados. Abro paréntesis, me interrumpo para decirle que sus preguntas, por favor, envíenlas por el chat, yo voy a estar atento para poder ir transmitiéndolas. Les decía que han sido obviamente días muy agitados. Hemos apreciado además, particularmente desde el domingo en la noche, cómo los partidos tradicionales que dominaban la escena política, podría uno decir, hasta este fin de semana, han entrado en un frenesí. Que tiene impacto obviamente en sus decisiones más inmediatas, entre otras las candidaturas presidenciales. Pero más allá de ese frenesí esperable, Jorge, yo quisiera pedirte que pudiéramos primero conversar sobre las dinámicas de más fondo que podemos apreciar pese a lo cercano en el tiempo de las elecciones. Las dinámicas más profundas que tú puedes discernir se identifican en estos días. Jorge. Bueno, muchas gracias, mi querido amigo, hermano, diría yo, por, por la distancia y lo amplio de una trayectoria, de haber compartido y seguir compartiendo muchas cosas juntos. Quiero especialmente agradecer a la universidad esta invitación y tal como lo adelantaba Sergio, efectivamente estoy en un lugar cuya conexión es algo azarosa. Así que espero que podamos hacer esto en buenos términos y si no, estoy seguro, mi amigo podrá rellenar mientras intento volver si es que en algún minuto esto se cayera. Eh, Genaro Herragá tenía una frase que alguna vez hizo famosa que decía que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. Y la verdad es que pese a toda la laxitud verbal de los dirigentes políticos y analistas, veo muy difícil que esta vez, pese a que hubo 4 procesos electorales simultáneos, siempre alguien podrá encontrar alguna cosa no desastrosa o donde poder agarrarse, veo difícil, insisto, esta vez tapar el sol con un dedo, porque estoy absolutamente convencido de que estamos en presencia del reordenamiento del poder político más significativo que había en Chile en los últimos 30 años. Probablemente solo con motivo de lo que significó el triunfo del plebiscito, el sí y el no y el término de la dictadura, no habíamos tenido un terremoto político del punto de vista de la expresión más significativa de la soberanía popular y especialmente la voluntad de los ciudadanos que lo que asistimos este último fin de semana. Y si yo había dicho que el último plebiscito de octubre el año pasado había sido una bofetada para la clase política dirigente y especialmente para los partidos tradicionales y sus élites, lo cierto es que lo que ocurrió el día sábado y domingo es nada menos que una patada en el bajo vientre, para no ocupar el chilenismo al caso, que es el primero que se me viene a la cabeza.
La derecha completamente desplomada y destrozada no solamente no logra ni siquiera acercarse al tercio que esperaba para efectos de resistir muchos de los cambios al proceso constituyente o a lo menos a obligar espacios de mayor negociación y transacción. La centroizquierda resumía en unidad constituyente que expresaba o quería expresar la nueva vertiente de la socialdemocracia sumamente diezmada, con partidos que han pasado probablemente a niveles críticos de irrelevancia. Y si bien es cierto, una izquierda que en la expresión de la votación del Partido Comunista y el Frente Amplio ha cantado tempranamente victoria, me parece que es más o menos evidente que la noticia, el titular, tiene que ver con la emergencia y mayor protagonismo de los independientes, en cualquiera de sus modalidades, sean las listas químicamente puras, sean aquellos espacios donde contribuyeron a participar en listas de partido o coaliciones. Esa es la gran noticia, entre otras cosas porque había muchas dudas a partir de las barreras de entrada, del financiamiento de la política, de la importancia que tienen los incumbentes. Insisto, había muchas dudas y especialmente por los propios independientes de cuán fenómeno y profundo iba a ser este proceso. Y la verdad es que no puedo sino calificarlo de impresionante. Y en la sorpresa uno lo primero que tiene que decir si son sorpresas que le agradan o que le desagradan. Y yo hay algo en particular que me llena de esperanza. Y es que muchos de ustedes habrán visto, no lo voy a repetir aquí, la composición de los independientes y particular y en general de la Convención Constitucional, el origen social de muchas de las personas que ahí están, los colegios donde estudiaron, las profesiones que intentan. Queridos y queridas, esta Convención Constitucional se parece mucho a Chile. Y se parece evidentemente más mucho a Chile de lo que se parece a nuestro Congreso u otros órganos de representación popular. Y eso no puede sino ser un motivo de esperanza, no solamente porque estamos en presencia de una deliberación que va a efectivamente mostrar la distinta diversidad y complejidad de nuestro querido país, sino que cualquiera su resultado, su legitimidad va a expresar la promesa más profunda que tiene una democracia y que probablemente en algún sentido se había defraudado, vildado, que no es otra que representar de manera más o menos equitativa los intereses de todos los ciudadanos. Yo diría que eso para partir, mi querido Sergio, y respecto a las tendencias. A ver, voy a decir algo medio polémico para partir, y es que yo no soy de los que suele de buena a primera votar los ejes tradicionales que han monopolizado el debate público en Chile. Y por lo tanto, decir que aquí se acabó completamente el eje izquierda-derecha me parece algo prematuro y apresurado. Como decía nuestro Mark Twain, anticipadas han sido las noticias sobre mi muerte. Bueno, yo no daría necesariamente por muerto el eje izquierda-derecha, pero sin embargo sí creo que el cómo llenamos ese concepto o el cómo lo acompañamos muestra algunas tendencias relevantes. La primera tendencia relevante y que se expresó muy bien en el estallido social tiene que ver con un nuevo clivaje, que es el clivaje élites ciudadanos o el clivaje gobernantes y gobernados. Lo que se expresó de manera fundamental detrás del estallido social, y creo que se refleja en términos electorales este fin de semana, es la profunda rabia que en Chile existe contra el poder. Rabia no solamente contra el poder económico, contra el poder político, contra el poder social, rabia por cómo el poder se origina, por cómo se distribuye, por cómo finalmente se usa. Y por lo tanto, este primer clivaje que vemos tiene que ver con algo que ya habíamos venido observando y es la debacle de las élites en Chile. O lo que probablemente vamos a discutir después, su profundo reemplazo, que para efectos políticos y filosóficos es casi exactamente lo mismo.
Hay una segunda tensión, me parece a mí, que uno observa con mucha nitidez del proceso, que es la tensión entre tradición y cambio. Es decir, la tensión entre quienes promovían con más o menos velocidad un cambio sustancial, ya no en las reglas laterales, sino en las cuestiones más fundamentales que ordenan el debate político y social en nuestra institucionalidad, y aquellos que la resistían o disfrazaban esa resistencia con un cierto gradualismo, reformismo que creo que ha quedado bien derrotado en este proceso electoral. Y no es raro entonces que desde esa perspectiva, si uno pudiera simplificarlo al máximo, el éxito tiene que ver con lo nuevo y el fracaso tiene que ver con lo viejo. Y eso se expresa en términos electorales en algunos rostros y liderazgos de manera muy nítida. Hay otra tensión o clivaje que creo que a resultas del que acabo de describir es importante poner sobre la mesa, y el clivaje generacional. Más allá de las excepciones, esta vocación de reemplazo, donde el cambio se ha impuesto sobre la tradición, donde los ciudadanos se han impuesto sobre las élites, tiene también en términos generales una expresión etaria bien significativa. Y basta mirar el resultado electoral para darse cuenta cómo tenemos una irrupción que ya habíamos visto con motivo probablemente de las últimas elecciones parlamentarias del Frente Amplio, pero hoy día consolidado un grupo de personas que en términos de edad física y en términos de edad mental, de edad del alma, de edad política, representan una cosa completamente diferente. Y por eso creo que es importante no sacar cuentas alegres, especialmente por un cierto sector político vinculado a la izquierda que está detrás del Partido Comunista y el Frente Amplio, porque cuando uno observa incluso su éxito electoral, en muchos de los liderazgos se representa algo que va más allá de esa, ¿cómo decirlo? De si hay algo que se ha vaciado en el clivaje izquierda-derecha, tiene que ver con el retroceso de la política ordenada en torno a grandes relatos, globalizantes y generalizantes. Y el fenómeno de los independientes, y creo que lo vamos a empezar a observar, tiene que ver más bien con las causas y no con los relatos. Vamos a enfrentar una política de causa probablemente mucho más particularizada, que va a llevar, como ha venido llevando la política, no solo desde a su dimensión global, sino que también a su dimensión más cotidiana, más particular. Eh, y eso se va a expresar también en algo que me parece muy interesante, aunque para algunos muy peligroso, y es la fragmentación de nuestra deliberación política. Una fragmentación sumamente es decir, sumamente acrecentada por la participación de los independientes y en una liquidez que llegó hoy día para instalarse. Es decir, nos olvidamos por completamente de una discusión política que vaya a darse conforme a los cánones, incentivos y prioridades que tenía la discusión política tradicional, especialmente en el Parlamento. Y eso va a llevar a otro fenómeno interesante que tiene que ver con la mayor horizontalidad. Horizontalidad que no solamente se expresa en la forma de los liderazgos en la discusión, sino en cómo este debate va con mucho sobrepasar los límites del lugar físico donde se desarrolle por las 155 personas que van a participar. Hay algo que a mí también me llena de esperanza, y es que si estamos convencidos que uno de los principales problemas que nos aqueja como sociedad tiene que ver con la ausencia de legitimidad, bueno, aquí el método es el mensaje. Es decir, la forma y manera en que abordemos este debate va a decir mucho más de su posible éxito que del resultado mismo en términos materiales, me refiero a la Constitución. Evidentemente, y lo digo como abogado, enfrentamos probablemente la decisión más importante que puede tomar un país en su historia, que no es otra que definir qué bienes y qué derechos, en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos a garantizarle a todos los ciudadanos. Pero casi tanto más importante que eso es tener la convicción de que hoy día como ciudadanos no somos testigos, sino que somos protagonistas de la construcción de algo colectivo, de la construcción de algo que es nuestro, que es de todos. Y respecto de las cosas nuestras y que son de todos, es posible mantener
mayores niveles de paciencia, de lealtad, de compromiso, de deberes con lo que hemos ampliamente construido. Y todas esas palabras, deberes, obligaciones, lealtad, evidentemente se pronuncian muy poco en el actual debate. Y desde esa perspectiva, y probablemente termino con esto, paradojalmente, fíjense, se va a cumplir un cierto presupuesto que estaba detrás de quienes llevaron eh, la discusión de los quórum de los 2/3. ¿A quién exactamente me refiero? Yo creo que hoy día nadie puede exhibir o puede presentarse como un partido, como una coalición, como un movimiento, incluso como una causa que tenga de manera general y consistente una mayoría absoluta, en este caso los 2/3, para imponer sus términos a otros. Como tampoco creo, especialmente en la derecha o en la unidad constituyente, existe la posibilidad de aglutinarse de manera coherente y consistente en ese tercio que pretendía resistir este proceso de cambio. Y por lo tanto, vamos a ver mucha negociación, vamos a ver mucha transacción. El consenso va a tener que ser una obligación, en muchos casos, más que simplemente una opción. Evidentemente, en aquellas cosas que nos hacen más sentido común, vamos a encontrar rápidamente las mayorías, pero esta liquidez, esta horizontalidad, esta fragmentación de la cual doy cuenta, va a significar que muchas personas, ciudadanos, liderazgos que estén en ciertas causas juntos no van a estar necesariamente en otras. Y por lo tanto eso le agrega una dificultad evidentemente a este debate, pero a mi juicio lo hace mucho más rico e interesante. Eso, mi querido amigo, y no lo aburro más como provocación inicial. No es aburrimiento. Oye, Jorge, eh, fíjate que tu emoción es consistente con una encuesta que se publicó el fin de semana de Criteria, que decía que el 70% de los chilenos son optimistas frente a este proceso, y una cifra similar, si no me equivoco, eh, cree que además este es un espacio, la Constitución, la Comisión Constituyente, que se va a abrir la Convención, perdón, un espacio en el que debe primar el diálogo y la negociación, lo que es muy consistente con estos resultados. Ahora, una pregunta, porque tú y yo fuimos militantes de partido, algunos de los que nos escuchan en esta conversación lo han sido o lo son. El otro día escuchaba a un historiador español que ha escrito sobre los últimos 40 años de la política española y que ha sido un activo militante. Entonces le preguntaban cómo se aproximaba a esto de escribir sobre algo que hoy día es tan cuestionado por los liderazgos en renovación. Y él decía que ha llegado a la conclusión de que envejecer es el arte de vivir sin estar encabronado todo el día. Es decir, sin estar enojado con todos aquellos que aparecen cuestionando. Entonces déjame preguntarte desde la política más tradicional. ¿Eh? Algunos naturalmente van a argumentar que el triunfo de la centroizquierda en la elección de concejales, de alcaldes y de gobernadores es una razón suficiente como para no desplomarse. ¿Eh? Pero háblame, reflexionemos un poco sobre los partidos políticos que no solo han gobernado Chile hasta ahora, sino que además van a seguir gobernándolo de manera muy predominante en los municipios, que tienen alta probabilidad de hacerlo en las gobernaciones. ¿Qué espacio hay para el cambio? ¿Lo visualizas, no lo visualizas? ¿Dónde debiera provocarse ese cambio? ¿O esta crujidera la anticipas como un se finí? Es una pregunta difícil, mi querido amigo, más que una pregunta, una respuesta muy difícil, pero yo trataría de abordarla de la siguiente manera. Yo creo que enfrentamos nada más parecido a una crisis. Y cuando uno se interroga por el significado de esa palabra, fíjate que tiene un significado similar, digo, en varias disciplinas. En la literatura o en el cine, como todos sabemos, en la crisis o el clímax se refiere a aquel momento donde se resuelve la historia y se sigue la suerte de los personajes. En la medicina, muy en boga por estos días, uno habla de la crisis de un paciente refiriéndose a que el punto en el cual su salud o empieza a mejorar o se deteriora hasta la muerte. Bueno, en la política, en las ciencias sociales y en la filosofía tiene efectivamente un significado similar, que más bellamente probablemente la describió
fue Gramsci en este precioso libro de los cuadernos de la cárcel, donde decía que la crisis era aquel exacto momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía. Pongo esto sobre la mesa porque lo primero que hay que decir es que estamos en un momento de transición, donde lo que se está acabando no sabemos muy bien cómo está terminando y tampoco están claras las fronteras y los límites de esto que estamos construyendo. Y esos momentos de transición evidentemente contribuyen no solamente a la proliferación creativa de analistas, filósofos, economistas, abogados y varios que hemos infructuosamente eh, hemos infructuosamente intentado hacer análisis sobre la base de códigos que hoy día están completamente en cuestión. Lo segundo que yo creo que ocurre es que el hecho de concebir que no solamente en el mundo, en la vida política, sino que en la vida profesional, para qué te digo en la vida personal, incluso sentimental, y que nadie se ponga nervioso con lo que voy a decir, los procesos tienen ciclos. Y el hecho de que los procesos tengan un ciclo, un inicio, un desarrollo y un fin, no necesariamente lleva a una evaluación negativa del mismo, que yo creo que es una confusión muy relevante hoy día en nuestro debate público. Y por lo tanto, el hecho, por ejemplo, desde cómo uno analiza los 30 años de transición postdictadura, el rol de los partidos, la importancia que estos jugaron, debe ser independiente el juicio que tengamos respecto de eso, de la conciencia de que ese ciclo está terminando y que por lo tanto se inicia otro y que es tan absurdo el que por el hecho de que se cierra el ciclo creamos que todo aquello fue incorrecto. Eso es tan absurdo como intentar revivir este muerto, intentar ponerle ventilación artificial para suponer que tarde o temprano las cosas van a volver a ser como siempre han sido. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece bien atingente, pero probablemente no hay un personaje más valorado en la política británica que Winston Churchill. 4 veces primer ministro, un héroe de guerra, y sin embargo enfrenta su última elección y la pierde. ¿Por qué la pierde? La pierde porque la mayoría de los británicos tenían una mirada negativa respecto de lo que había hecho Churchill. No, probablemente la pierde porque terminada la guerra, los ingleses lo que querían era mirar para adelante, construir institucionalidad de estado de bienestar y Churchill pierde a manos de los laboristas. Bueno, aquí está ocurriendo más o menos lo mismo. Los partidos políticos fueron naturalmente las instituciones que intermediaron entre el poder formal y los ciudadanos, en lo que es la clásica mirada de la democracia representativa. ¿Estamos en presencia del fin de la democracia representativa? Yo creo que no. Y más bien lo que estamos en presencia de un duro cuestionamiento a cómo ésta efectivamente recogía de mejor manera el sentir más profundo de la soberanía popular y hemos tenido que parcharla y complementarla con un conjunto de procedimientos, de maneras, de instrumentos y de códigos que hoy día empiezan a institucionalizarse de una manera distinta. Entonces, ¿van a dejar de existir los partidos políticos como hoy día los conocemos? Probablemente sí. ¿Van a dejar de existir las instituciones que intermedian entre el poder formal y los ciudadanos? Había cuenta que en la sociedad de masas, la democracia directa, tal como alguna vez la pensaron los griegos, es materialmente imposible. Yo creo que no. Y por lo tanto esta transición va a ir dando cuenta de estas dos tensiones, de la necesidad de tener mayores niveles de participación ciudadana, de que la deliberación pública no consista en simplemente ir a votar cada 4, 5, 6 años, según lo que ahora decidamos, de que los ciudadanos no se retiren del espacio público institucional dejando en manos de pocas decisiones que nos conciernen a todos, pero evidentemente ese rol de los intermediarios con otros nombres, con otras maneras, va a seguir siendo absolutamente fundamental. Sin lugar a duda, esto que acabamos de hacer, que es configurar una convención constituyente paritaria y además en este caso con cupos reservados para los pueblos originarios, es una manera de suplir los déficits de esa representación. Y cuando veamos cómo funciona
esta convención, tú y yo, querido Sergio, recordaremos una frase que siempre repetimos de manera sarcástica muchas veces, pero que algo de verdad tiene, y es que esto sigue siendo lo más parecido a la política que conocemos. Tal cual. Oye, me acuerdo de, cuando te escucho, recuerdo una frase vieja también, de otro viejo chileno. Eh, Radomiro Tomic decía que el sol que nace tiene más admiradores que el sol que se pone, ¿ah? Aun cuando vayamos más a ver la puesta del sol. Eh, Pirincho, ¿cómo leer esta baja de participación? Yo sé que hago la advertencia, esta es una conversación a 2 días, nos falta de las elecciones, nos falta mucho dato, pero ¿cómo leer este millón menos de personas que fueron a votar? ¿Ah? Porque aquí se producen dos fenómenos. Por un lado, la votación propiamente tal parece la continuidad lógica de la votación del plebiscito pasado en su composición. El 80% que votó apruebo a la nueva constitución parece haberse expresado en toda su riqueza en los nuevos convencionales. Y sin embargo, la votación tuvo 1 millón de votos menos. Es significativo. ¿Eh? ¿Cómo comenzar a aproximarse a ese fenómeno? Bueno, efectivamente, como tú muy bien dices, Sergio, es un poquitito temprano para sacar conclusiones definitivas y mi primera tentación sería volver a una cierta arenga respecto de la decisión más imbécil que tomamos en política pública en algún minuto, resistida por muy Que, pocos, que dentro de los ninguno, cuales que ninguno de nosotros compartimos, agreguemos. exactamente, que ninguno de nosotros compartimos, pero buena parte de la clase política de manera transversal, que fue haber transitado del voto obligatorio al voto voluntario. Y lo digo no solamente por una cuestión más filosófica y política, y es que siempre he considerado que el sufragio no es solamente un derecho, sino un deber. Así como los ciudadanos pagamos impuestos y nos beneficiamos de los esfuerzos colectivos en materia de infraestructura, semáforos y otros, no veo por qué podríamos tener la pretensión de reclamar nuestros derechos civiles y políticos sin ni siquiera rubricar nuestro compromiso con la comunidad política que nos cobija. Pero fíjate que el voto voluntario ha tenido, y yo creo que tiene hoy día, dos expresiones mucho más brutales. La primera de ellas tiene justamente que ver con la elitización del sufragio. Cuando uno mira la comparación de la votación de las comunas más pudientes con las comunas más pobres, vuelve a comprobar que el voto voluntario, una de sus nefastas consecuencias es que hace que las personas que finalmente concurren de manera pasiva a votar son aquellas que sienten que tienen algo que defender. Y la segunda consecuencia muy presente en los últimos años tiene que ver con los mayores niveles de polarización, porque en el voto voluntario la oferta de la política se empieza a dirigir respecto a aquellos sectores que es más fácil movilizar y no pierden ni un momento, ni un peso, ningún tiempo en ir justamente respecto a aquellos sectores más reacios, más desconfiados, más distantes del proceso político, que justamente además coinciden en la mayoría de las veces con los sectores menos instruidos y de mayores carencias. Pero dicho todo lo anterior, yo te confieso, Sergio, que eso fue lo único que me dolió de este proceso, porque yo me había hecho las ilusiones, como todos nosotros, a partir de lo que había ocurrido con el plebiscito de octubre del año pasado, que si bien es cierto, el padrón creció y por lo tanto uno podría relativizar lo que a continuación voy a decir, marcaba un punto de inflexión relevante. Para el plebiscito de octubre el año pasado votaron en términos absolutos más personas de las que han votado en todas las elecciones desde que tenemos democracia y solamente un poco menos a la votación del año 88, que fue el sí y el no. Y cuando uno se interroga respecto de qué ocurrió aquí, yo simplemente para poner sobre la mesa alguna hipótesis tengo solamente tres. La primera tiene que ver con la propia pandemia. Recuerden ustedes que el último proceso electoral lo suspendimos con la mitad de los contagios de los que teníamos prácticamente el sábado y el domingo. Y pudiera ser que un conjunto importante de la población, más allá de las otras dificultades, consideró de que no valía la pena participar en un proceso electoral asumiendo un riesgo como el que probablemente sentían que estaban asumiendo.
Yo creo que hay una segunda razón y que tiene que ver con la complejidad del proceso electoral. Es decir, elegíamos no solamente en 4 elecciones distintas, con sistemas electorales diferentes, eh, en un proceso inédito que además significó que en vez de demorarnos 40 segundos, 1 minuto y medio, los rangos de votación variaran entre 4 minutos y 10 en los casos más brutales, y el propio presidente de la República, que me imagino tuvo que haber tenido muy claro su voto antes de entrar a la urna, protagonizó un episodio que bien refleja estas dificultades, para no calificarlo de otra forma. Y además tengo yo la impresión, Sergio, pero esto simplemente es una hipótesis, de que las sucesivas postergaciones del proceso electoral, particularmente la de los constituyentes, contribuyeron a bajar cierta temperatura y épica que veníamos arrastrando después de los resultados del apruebo y particularmente de la decisión de que esta fuera una convención totalmente elegida por sufragio universal. Esa épica, ese momento refundacional, esa esperanza además de que todo lo que había ocurrido y se había visibilizado con motivo del 18 de octubre tenía una salida institucional con una expresión ciudadana muy fuerte, esa temperatura me parece a mí fue decayendo un poco y pudiera en algo explicar la baja de la participación electoral, pero te insisto, simplemente a nivel exploratorio, digo estas cuestiones porque no tenemos ningún dato que avale lo que acabo de decir. Y tú decías al inicio de esta conversación que, bueno, la derecha no tiene el tercio de veto con el que contaba, y que es difícil producir una alineación para todos los temas en la izquierda para ejercer otro tanto. Y al mismo tiempo que la construcción de los 2 tercios de apoyo de regla también va a ser un desafío de negociación interesante. Eh, Fíjate que Farid Zakaria, que fue editor de Foreign Affairs muchos años, de un muy buen programa en CNN, en su último libro hablaba, en el caso de la democracia norteamericana, de lo que él llamaba la vetocracia, como el problema de ajuste clave, o sea, la incapacidad finalmente de tomar decisiones en ninguna dirección. Claramente, nosotros no vamos a tener esa posibilidad acá, pero al mirar ya más bien los ámbitos en los que se va a concentrar el debate, ¿eh? Eh, más allá de la expresión de las causas, yo creo que el tema del agua es un elemento muy evidente de estas causas que van a estar en debate. ¿Cuáles crees que van a ser los puntos más debatidos, los más complejos de abordar en la elaboración de esta nueva constitución? A ver, luces tenemos respecto de eso ya, y yo lo distinguiría como en 3 categorías, donde no necesariamente estas categorías hacen referencia a los niveles de consenso o de disenso, pero sí a la prioridad. A ver, la primera tiene efectivamente que ver con los derechos sociales y cuál va a ser el régimen de provisión de bienes y servicios públicos, que muchas veces no es lo mismo que provisión de bienes y servicios estatales. Porque aquí está lo fundamental, me parece a mí, porque lo que hay, entre otras cosas, detrás del 18 de octubre, de la escenificación de esa crisis y que lleva a este proceso, es la sensación de que en esta carrera, los ganadores y perdedores no se dirimen por el esfuerzo, el mérito y el talento, que es una cuestión muy cara a cualquier democracia liberal. Y por el contrario, esta sensación de que hemos construido una sociedad de ciudadanos de primera y segunda categoría, donde no todos somos iguales ante la ley, y donde finalmente muchos, pese a hacer todos los esfuerzos y cumplir con todos los requisitos, siempre ganan y otros siempre pierden, está en el centro de nuestro debate. Un autor que me gusta mucho, Michael Walzer, decía que el problema no es el monopolio, sino que el predominio. ¿Qué quería decir? El problema no es que en determinadas esferas de la vida haya ganadores y perdedores. Lo que es francamente intolerable, inadmisible y estadísticamente imposible es que en una suerte de alquimia social, por el ganar en una determinada esfera, tú terminas siempre ganando en todas las demás, y el por perder en determinada esfera, tú terminas siempre perdiendo en todas las demás. Ese viejo eslogan de una tarjeta de crédito que dice que hay cosas que el dinero no puede comprar, eso no es verdad en Chile.
En Chile el dinero compra buena educación, compra buena salud, compra prestigio, compra honor. En Chile muchas veces el dinero compra afecto y por lo tanto el quebrar esta idea de que el lugar donde nací determina irremediablemente el destino de esta carrera, me parece que evidentemente está centrada en la discusión de estos mínimos que hagan justamente de que el inicio y el desarrollo de la misma sea en términos mucho más justos de lo que se ha dado durante estas décadas, digo estos siglos, ya a esta altura uno debería decir. Yo creo que una segunda discusión muy fundamental justamente tiene que ver con los bienes nacionales de uso público o aquellos que pertenecen a todos los chilenos. Y aquí voy a decir algo que pudiera parecer medio polémico, pero cuando uno mira el éxito del modelo de desarrollo de Chile o alguna dimensión de su éxito, quiero decir, los primeros 30 años, justamente significó o estuvo anclada en una alianza público y privada que permitió que la política pública llegara a niveles donde el Estado nunca pudo haber llegado por sí mismo. Eso en algún sentido se materializó en infraestructura, en educación, en vivienda, en salud. Y esa alianza se quebró. Y se quebró mediante el fin al lucro, mediante las sospechas por los abusos, la ausencia de regulación, pero sobre todo la convicción de que en ese trato los chilenos y las chilenas no estábamos ganando o no nos estábamos beneficiando de acuerdo a nuestra calidad de propietarios y dueños de estos recursos que deben explotarse, usarse y conforme a los intereses colectivos y no los intereses de unos pocos. Y creo que ahí va a haber un segundo debate muy interesante que tiene que ver con cuánto más Estado, con cuánto más mercado, justamente en no solamente la provisión de los bienes y servicios públicos, sino que en esta suerte de nuevo trato, de nueva relación entre el mundo público y privado. Creo que va a haber una discusión muy relevante en cuanto a la distribución del poder político. Yo sé que estas cosas excitan particularmente a los abogados, los cientistas políticos, a propósito del régimen presidencial, decíamos tener una o dos cámaras, pero quisiera llevarlo a expresiones mucho más duras y más cotidianas, porque claro, una manera de atenuar nuestro presidencialismo, de dar cuenta del término de esta verticalidad, puede ser, por ejemplo, empezar a explorar sistemas intermedios, como por ejemplo el francés de un semipresidencialismo que lleve a que no sea tan dramático que un gobierno que pierde la mayoría tenga que enfrentarse a un proceso electoral y en ese sentido terminar con los presidencialismos de minoría, que es un flagelo que hemos tenido en general en América Latina. Pero, por ejemplo, la discusión respecto de la descentralización apunta mucho más al fondo de esta cuestión que incluso la discusión del régimen político. Y ya, claro, hay un primer atisbo con motivo de la elección democrática de los gobernadores, solo un inicio, diría yo, porque sabemos que la verdadera descentralización territorial es importante, no solo política, sino la administrativa y fiscal, pero en esta idea nuevamente de ser constructores de nuestro propio destino, el hecho de redistribuir no solamente poder político, económico y social, sino que redistribuir poder territorial es una cuestión muy importante y me parece que va a estar muy presente. Y también creo que va a estar muy presente discusiones simbólicas que no por ser simbólicas no van a tener consecuencias relevantes. Vamos a tener que discutir, por ejemplo, si queremos o no reconocer el origen plurinacional del Estado de Chile. Vamos a tener que discutir o no justamente en los derechos fundamentales las consecuencias de lo que significa haber reconocido de manera más evidente la dignidad de las mujeres y una historia de abuso, entre otras cosas que se expresa, por ejemplo, no solamente en términos de la discusión sobre derechos reproductivos, sino que en el ámbito laboral, profesional, personal, en fin. Hay discusiones simbólicas que me parece que van a ser muy interesantes, por de pronto discusiones respecto a los controles contramayoritarios en torno al Tribunal Constitucional, donde probablemente vamos a terminar en un modelo que reconozca que hay ciertas cosas que no pueden estar sujetas simplemente a la deliberación de una mayoría, pero con una modalidad completamente distinta. La idea del veto, que tú hacías referencia hace un rato atrás, la lógica del empate, la quizás mayor crítica que uno podría hacer a los gobiernos en los últimos 30 años, que es que
para gobernar tenían que hacer como que no hubieran ganado las elecciones. Esta idea de No, arriesgar y aventurarnos un poquito más, me parece a mí, se va a reflejar muy bien en las normas de distribución política también de nuestra nueva constitución. oye, a propósito de tu cita de Balser, que efectivamente es fantástica, yo aprovecho de recomendar otro libro que se publicó ya hace algunos años, muy bonito también, de Michael Sandel, ¿ah? Lo que el dinero no puede comprar. Sandel ha sido un gran teórico de temas de justicia. Oye, Pincho, le recuerdo que te nos quedan algunos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta a través del chat. Eh, toda esta conversación que estamos teniendo, que habla de grandes tendencias por la limitación que tiene naturalmente la cercanía a las elecciones, no puede evitar que pimponear algo sobre lo que va a ocurrir en los próximos meses. Y aquí te libero, para que no lo sientas, de toda pretensión de pitonizo, porque la verdad es que esto está tan móvil que es muy difícil anticipar. Pero, ¿cómo visualizas el panorama político más propiamente tal? Considerando los movimientos en esos pasillos que nosotros conocimos también ayer y antes de ayer en la centroizquierda, la complejidad de lo que está ocurriendo en la definición de las candidaturas de la derecha, y yo diría la tan poco irrelevante complejidad en la definición de las candidaturas de la tercera izquierda, o de la segunda izquierda más bien, que se está configurando. ¿Cómo ves lo que viene? A ver, yo decía en una entrevista ese mismo domingo en la noche, con los pocos resultados que teníamos a la vista, pero mirándole la cara a los invitados que han transitando por el set, que es otra buena manera de interpretar los procesos electorales, que es mirar el rostro de los protagonistas y permite sacar algunas conclusiones más o menos decisivas. Pero la primera sensación que uno tenía es que se venía una noche y un día y varias noches y varios días de los cuchillos largos. Es decir, las cobradas de cuenta aquí, lo primero como sensación emocional es más o menos evidente. Primero la cobrada de cuenta que la derecha tendrá que pasarle al propio gobierno, porque pese a todos los esfuerzos que hizo de irse distanciando esta administración, en ese sector sienten que aunque no sea cierto, pero en política lo más objetivo es lo subjetivo, así que creo que vale la pena detenerse un segundo en esto, que las verdaderas razones de la debacle electoral de la derecha tienen que ver con el pésimo manejo del gobierno y por lo tanto, si quedaba algún tipo de cuentas por cobrar, imagínense lo que va a suceder en un gobierno que ya no da ni papato cojo, no da ni papato con distemper, cuyo nivel de irrelevancia frente a lo que viene por delante incluso pudiera ser bien peligroso. Habrá algunos en esta audiencia con más experiencia, por no decir más viejos, que podrían recordar que incluso ni en los peores momentos de la Unidad Popular el gobierno Salvador Allende sufrió el abandono de sus fuerzas políticas de manera tan brutal como ocurrió ahora. Ahí hay una cuenta. Cuenta que entre otras cosas significó que Matei se bajara, que intentar ordenar la cosa internamente y enfrentar un proceso electoral ahora que la derecha daba en el bolsillo. Es decir, antes de este fin de semana, con vericuetos más, vericuetos menos, Lavín iba a terminar siendo el candidato a la centroderecha y como candidato a la centroderecha le iba a ganar a cualquier candidato de la izquierda más radical, más vanguardista, porque la socialdemocracia iba a entrar en tercer lugar, y si Piñera había sacado la mayor cantidad de votos que la derecha ha sacado en la historia de Chile contra Guillé, Chilezuela mediante, esta elección estaba asegurada. Borrón y cuenta nueva. Entre otras cosas porque el próximo Parlamento se elige conforme a las mismas reglas, los mismos territorios y a los mismos códigos como se acaba de elegir la constituyente y por lo tanto la principal incertidumbre se instala en ese sector respecto a una carrera que tenían más o menos clara. En la unidad constituyente, centro-izquierda, socialdemocracia, ex nueva mayoría, ex concertación, llamémoslo como queramos, el panorama ya es de un nivel de patetismo francamente vergonzoso. Patetismo que además raya con la irrelevancia. ¿A quién le importa lo que decía el Partido Socialista, el Partido Cristiano, si renunció Fuad Chaín, si Jimena Rincón quiere seguir o no siendo candidata? La verdad es que lo que evidencia ese debate después de lo que acaba de ocurrir es justamente
deterioro todavía más profundo de que nosotros pensábamos. Y si hay algo que no creo que vaya a cambiar respecto de las predicciones que hacíamos antes este fin de semana, es que ese sector político no va a ser un protagonista de la próxima elección presidencial y probablemente no vaya a estar en segunda vuelta. Pero también en la izquierda hay cobras de cuenta relevantes, es decir, un conjunto de personajes sacaron la voz, por ejemplo, frente a Pamela Giles, a la cual le tenían miedo, estaban asustados, algo arrinconados, y después de los resultados electorales del fin de semana, escuchamos a Gabriel Boric, a Daniel Jadwe, que habían sido relativamente cautelosos, algo habían tratado de cruzarse, pero con mucho respeto, todo el mundo muy preocupado por los altos niveles de valoración de este nuevo liderazgo, pero que en términos electorales pareciera tuvo una expresión a lo menos, para decirlo de manera elegante, con mucha distancia de lo que se significó. Y como nos recordaba nuestro buen Fernando Sabater, y eso vale para Pamela Giles, pero vale para todos los candidatos, nunca confundamos la opinión pública con la opinión publicada. Y aquí algo de eso hay. Ahora, este reordenamiento creo que lleva a mirarse estas cosas que a mí particularmente me preocupan. Una la dije, ¿qué es lo que significa para cualquier democracia tener un gobierno en el suelo, completamente en el suelo, que todavía le quedan 10 meses de mandato, aunque tengamos las elecciones a la vuelta de la esquina? ¿Qué es lo que significa? Y hay que mirar la reacción de la clase política tradicional frente a este resultado. Yo siempre dije y sostengo que leyó muy mal lo que había ocurrido en el plebiscito de octubre, y no tengo ninguna esperanza de que vaya a leer bien la humillación a la cual fue sometida este fin de semana. Y por lo tanto, un gobierno y un Congreso completamente desprestigiados, ambos con la intención de recuperar de manera peregrina, creo, pero de recuperar algo del favor ciudadano, cuando quedan 10 meses de mandato todavía para ambos, es una cuestión que hay que mirar con cuidado. Tercero, y esto está muy descrito en la literatura, y es cómo convive, ya no solamente con esta administración, sino con la próxima, la convención constituyente. En cuanto a que, pese a que se trata de debates cuyo alcance, generalidad y sustentabilidad son completamente diferentes, están evidentemente relacionados. Y por lo tanto, esa tensión va a ser también difícil de soslayar. Y a la cual vamos a tener que ponerle mucho ojo. Y un desafío para la propia Convención Constitucional. Si yo tuviera que resumir en una palabra, sé que estoy haciendo una grosera simplificación, pero si yo que tuviera que resumir en una sola palabra o en una sola frase, ¿qué hay detrás del desencanto de desprecio hacia la política y hacia sus principales protagonistas tradicionales? Es justamente la incapacidad de esta de poder dar alternativas y soluciones a los ciudadanos. Si hay a diferencia de la derecha, los progresistas, valga lo que valga eso, pero a diferencia de la derecha, los progresistas no creemos que, que las sociedades sean realidades naturales, cuyo destino sea ineludible. Y por lo tanto, la injusticia, los abusos, la miseria, son cosas que podemos transformar. Ese es el sentido más profundo de la dignidad política mediante el esfuerzo colectivo. Es eso lo que hay detrás de la promesa de una democracia. Y por lo tanto, el mayor desafío de este nuevo elenco de personas que desplazó al anterior es no transformarse rápidamente en el objeto de la misma crítica que lo llevó a estar ahí instalado. ¿A qué me refiero? Más allá de las dificultades que vamos a iniciar con la discusión del reglamento, que si van a ser o no los 2/3, de cómo vamos a funcionar, de quién va a ser el presidente, si muy pronto la ciudadanía no empieza a notar un cambio sustancial de la lógica de ese debate a la lógica tradicional, cuyo resultado, entre otras cosas, significa ir logrando acuerdos fundamentales que pueden irse materializando en beneficio de las personas, eh, esto pudiera ser un fracaso mayor. Mi mayor miedo hoy día tiene que ver con las expectativas, porque entre más alto se cae más fuerte. Y por lo tanto, la tarea y el deber que hoy día tienen los hombres y mujeres que integran esa convención es realmente de carácter histórica y probablemente, quiero decir, nuestra última oportunidad. Yo, si hay algo que me hace feliz es que
Los momentos revolucionarios, los momentos de mayor intensidad gatillan ciertos procesos, pero por definición estos tarde o temprano hay que reconducirlos y ordenarlos conforme a un procedimiento. Y aquí el procedimiento funcionó, incluso pese a todas las críticas y miedos que había respecto de él y de la cual se han beneficiado muchas de las personas que hasta el día viernes en la tarde creían que esto era un tongo, el elite, que iban a ganar los de siempre, que la mayor influencia del dinero iba a desvirtuar la soberanía popular. Es decir, para decirlo en términos de un querido amigo, esto fue un golpe al partido del orden, pero fue con las reglas del partido del orden. Y sobre esto de las expectativas, fíjate que es bien interesante que en esta misma encuesta que mencionaba al inicio, Criteria, el 65% de los encuestados esperan que los cambios que se van a producir comiencen a ocurrir recién en un horizonte de 5 a 10 años. O sea, fíjate que pareciera que la ciudadanía entiende más probablemente que muchos lo que tiene que ver con expectativas de este proceso. Ahora, Trincho, para ir cerrando, eh, hay una pregunta ahí que me resulta provocativa y le voy a pedir perdón a quien la hace por parafrasearla. ¿Ah? Pero aquí, fíjate que uno de los liderazgos mejor posicionados hoy día con miras a la presidencial proviene de uno de los partidos más tradicionales del sistema político, el Partido Comunista, que es Daniel Jadwe. Entonces, ese voto, ¿ah? ¿Cómo pinta el comunismo a la chilena? Me preguntan por acá. Me parece una pregunta interesante considerando que si la elección fuera hoy día, Jadwe Lavín tiene mucho color a eso una segunda vuelta. A ver, yo creo que es una muy buena pregunta porque yo creo que en Hadwe se simboliza algo de lo que he estado diciendo. Voy a tratar de expresarlo de la siguiente forma. ¿Es Hadwe su liderazgo, su altísimo nivel de valoración y su posibilidad de participar de manera competitiva en el proceso electoral el resultado de su militancia política en el Partido Comunista? Yo tengo la impresión de que no. Tengo la impresión de que evidentemente eso constituye una parte del acervo, pero ni siquiera el mayoritario ni el más importante. Yo creo que en algún sentido Hadwe, como otros, y por eso la izquierda más vanguardista, más radical, llámenla como ustedes quieren, capitaliza muy bien esta cuestión porque algunos de los lineamientos conecta con algunos fundamentos más de carácter general. Pero lo que hay detrás tiene que ver con muchas otras cosas que incluso parecieran contradictorias con lo que tradicionalmente pudiera ser la expectativa de un liderazgo del Partido Comunista. Aquí efectivamente hay un desafío a la élite, con lo cual creo que Jadwe cumple bien, empieza a ser parte de un partido tradicional. No hay nada más desafiante en un país como este de que un alcalde comunista tenga este altísimo nivel de reelección que no está dada por su idea política, sino por la satisfacción de los usuarios y de los vecinos de la comuna de Recoleta de sentir que tienen un buen alcalde. No hay nada más desafiante que alguien que milita en un partido que estuvo en los márgenes, proscrito en una época de nuestra historia y que marginalizado por el sistema electoral e invitado por la ventana en los últimos 4 años en una coalición que le permitiera representación política, hoy día esté desafiando de manera competitiva una elección presidencial. Hay un componente generacional en Jadwe que es más o menos evidente y contrasta con la gerontocracia de las directivas del PC. Y permítanme la brutal comparación, pero si sacamos a Jadwe, a la Camila o a la Carol y ponemos en su reemplazo a Telier y compañía, la verdad es que yo no tengo que explicar que este resultado no solo hubiera sido completamente distinto, sino que esos hubieran sido parte de los que se llevaron una PLR como tantos otros en este proceso. Entonces, hay componentes que son bien diferentes y bien distintos. Ahora, la pregunta interesante para alguien que viene de una tradición como la del PC, con todo el peso de la noche que eso significa, es cuánto ni tampoco, es decir, cómo, y esto es un desafío probablemente para ese sector de la izquierda,
cómo se organiza la gobernabilidad, cómo se organiza una propuesta colectiva de conducción política sin generar miedo en un conjunto importante de la población que pueda vigilar sus posibilidades electorales. Es decir, se logró muy bien, y vuelvo con el ejemplo, Chilezuela mediante se logró muy bien instalar el miedo como un movilizador político que permitiera que alguien como Piñera arrasara en la última elección, más allá de que el candidato que había presentado la nueva mayoría tenía las bondades y desbondades que todos conocemos. Eso sigue estando muy presente y por lo tanto yo creo que va a ser interesante y lo hemos visto en el mismo Jadwe como lo hemos visto en Boric, es decir, no quiero exagerar ni tratar de llevar agua a ningún otro molino, pero a rato yo escucho a Daniel o escucho a Gabriel y me parecen más representantes en la perspectiva de lo que ellos están buscando, más representantes de una renovada socialdemocracia que representantes de un neocomunismo, como sería lo que tuviéramos que más ortodoxamente pretender representar en este caso a Daniel. Te quiero agradecer, Jorge, este rato de conversación con nosotros. Fresco, lúcido y entretenido. Y les quiero agradecer a quienes nos han acompañado. Para nosotros como universidad es importante. Hemos estado en estos días con distintas conversaciones, tratando de entender que es parte de nuestra responsabilidad y esta conversación claramente nos ayuda. Así que agradezcámosle además a los dioses que han mantenido Internet estable, todo indica, y esperemos que se mantenga de esa manera. Gracias, Pirincho, un abrazo muy grande, gracias a todos, que tengan una buena tarde y que este fin de semana, este 21 de mayo, nos permita reposar y decantar las emociones del fin de semana pasado. Buenas tardes.